Bien, como bien, el título entonces es Una vida fuera del pacto, ¿eh? Primera de Samuel 18. Y lo puede leer del 17, del 8 al 16 para que tengan el contexto. Bien. Hace 8 días estaba hablando precisamente de la importancia de tener el pacto en nuestra vida. Y muchas veces confundimos el pacto con otras explicaciones que se han dado. El pacto es solo Cristo, amén. Ese es el pacto. Nosotros debemos entrar completamente en el pacto de Cristo. No podemos estar a medias y sin zapatos, diríamos, sino tendríamos que entrar completamente en el pacto. Necesitamos entrar en el pacto de Dios. Y Dios nos ha hablado desde el domingo pasado de la importancia del pacto. Hoy muchas iglesias pueden estar hablando de la palabra de Dios, pero no pueden seguramente confirmar el pacto. Si nosotros hoy como iglesia no entramos y no confirmamos la importancia de ese pacto, entonces podemos estar teniendo una vida fuera de Dios. Una vida fuera del pacto. Y con ese pacto, entonces nosotros podemos hoy disfrutar. Y en la introducción hay algo muy importante que tiene el pacto para nosotros en nuestra vida. El pacto nos trae guía, la guía de Dios. Recibimos la guía en nuestra vida. Cuando yo recibo a Cristo y entiendo el pacto, entonces empiezo a disfrutar y empiezo a recibir ¿qué? La guía de Dios. El pacto es Cristo mismo. ¿Amén? Cristo, la palabra de Dios. También el pacto es la palabra. Es la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios en nuestro corazón. Y por eso esa palabra nos da una guía. Y les decía que ese pacto también nos da ¿qué? Una dirección. Nos da una dirección. Eso es el pacto. El pacto no solamente es recibir a Cristo y venir un domingo a la iglesia y ya. Miren todo lo que tiene el pacto. El pacto es la palabra, es Cristo, es guía, es dirección. Eso es el pacto. Por eso nosotros debemos entrar ¿qué? Completamente en el pacto de Dios. Y ahí, en medio de la palabra de Cristo, de la guía y la dirección, podemos ver que al final el plan que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros no entramos en este pacto, no vamos a ver el plan de Dios. Y por eso podemos estar viviendo o perdiendo nuestro tiempo siendo creyentes, pero aún viviendo una vida como nosotros pensamos que es correcta. Y es importante. Entonces, esto que el Señor ha venido trabajando con la iglesia. ¿Tienes el pacto? ¿Ven? ¿O no lo tenemos? Es tener a Cristo. Es tener a Cristo en nuestra vida para poder recibir la dirección, para poder recibir la guía del Señor y nuestra vida no terminar perdiéndose como saben. Entonces es importante el pacto. Por eso digo hoy nuevamente, debemos entrar completamente en el pacto de Dios, entrar completamente en esa palabra de Cristo, de la importancia del pacto y cómo guía nuestra vida. Es la palabra de Dios que siempre nos va a dar dirección. ¿Dónde encontramos todo esto? En el culto. Por eso el culto es importante. Por eso venir a la iglesia no se puede volver para nosotros un programa, como decía el viernes, en el culto del viernes. En el culto del viernes yo les decía a los hermanos, puede que se vuelva un programa para nosotros. Sí, tengo que ir el domingo a la iglesia. Sí, porque es que ya no tengo nada más que hacer en la mañana, entonces voy a la iglesia. Eso no es un programa en mi vida.
se vuelve un programa. Yo le decía a los hermanos el viernes, mire, el viernes no se puede volver un programa, usted tiene que venir a disfrutar de qué, del pacto de Cristo y recibir la sanidad, porque el viernes estamos viendo los 3 días del fin de semana, viernes, sábado y domingo, y el viernes es el punto de sanidad. Entonces, ¿dónde empieza mi semana, mi fin de semana? El viernes empieza mi fin de semana. ¿Y cómo quiero empezar el fin de semana? Entrando completamente en ¿qué? En el pacto. ¿O en qué usted cree que el mundo entra el fin de semana? ¿En qué entra el hombre el fin de semana? ¿En droga, en trago, en alcohol, en problemas? Eso es el fin de semana para el hombre que está fuera de Dios. En los deseos de la carne. Pero nosotros el viernes entramos a ¿qué? A disfrutar ¿qué? El pacto. Por eso no puede volverse un programa. Debo recibirlo ¿con qué? Con alegría, con gozo, con fervor, con felicidad de que ¿qué? De que estoy recibiendo a Cristo, entrando en el pacto. Por eso el domingo tampoco se puede volver un programa en su vida. Hágame el programa para los fines, para el sábado, para el domingo. Ojo, hermano, tenga cuidado, porque eso no es entrar en el pacto, es cumplir con una religiosidad, es venir a la iglesia porque por venir, por cumplir. Y muchas veces nosotros tenemos ese problema. ¿Estamos cumpliendo o estamos entrando completamente en el pacto que es Cristo? Y yo espero que usted hoy entienda la importancia de estar siempre conectado, porque el culto no se acaba el domingo a las 11 de la mañana. El culto continúa en su casa todos los días. El culto continúa cuando usted está en su casa haciendo sus quehaceres o cuando usted sale a trabajar. El culto sigue ahí, porque Dios Trino está con usted las 24 horas. Amén. Entonces el culto no para aquí. Culto no es solamente un domingo. Culto es todos los días, porque todos los días estamos con Dios Trino. Amén. Con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues no es un programa, es nuestra vida. Y yo les decía, precisamente llegamos a esa conclusión, ¿no? El fin de semana para el hombre separado de Dios es toda su vida, porque ahí puede gozar de esa pequeña felicidad, ¿no? Que le da esos momentos, esa pequeña felicidad que tiene viernes, sábado y domingo. ¿Qué está pensando hoy un hombre separado de Dios? Mañana es lunes. Qué pereza ir el lunes a trabajar. Y vuelve a qué? A esa realidad. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que estar feliz todos los días. Amén. Dana dio Dana en su foro con los jóvenes me pareció algo muy importante que dijo, toda mi vida debe ser como un retiro espiritual, porque el viernes, sábado y domingo debería disfrutarlo todo el tiempo. Mi vida debe volverse como un fin de semana con el Señor. Todos los días tengo que disfrutarlo. Por eso es tan importante. ¿Usted cuando fue al retiro, qué pensó en el retiro? ¿Usted pensaba en el almuerzo? ¿Pensaba en el precio del gas, de la luz? ¿Usted pensaba en algo de eso? ¿Usted qué pensaba? En disfrutar, ¿sí o no? Así debe ser nuestra vida. Cuando yo entro completamente en el pacto, todos los días para mí es que felicidad. Para mí no hay tristeza, para mí no hay. Puedo tener un momento, claro, de incertidumbre, de temor, pero puede ser un instante, solo un segundo. No puede ser mi vida entera. Mi vida no puede caer en eso. Entonces yo debo disfrutar. Amén. Saúl fue un hombre que olvidó este gran pacto. Saúl olvidó el pacto. Saúl olvidó la palabra de Dios. Saúl olvidó para qué Dios lo llamó a ser rey de Israel. Saúl olvidó. Y cuando olvidó cuál era la dirección que Dios le había dado a su vida, terminó peor que cualquiera de los israelitas. Y quiero que veamos la vida de Saúl. ¿Amén? Entonces, en el contenido. Primero, la vida de Saúl. La vida de Saúl,
momento más importante fue cuando fue mencionado, llamado por Dios para ser el rey de Israel. Pero su momento en donde toda su vida empezó a caer fue cuando olvidó lo importante que era la palabra de Dios en su vida. Y yo quiero que usted conmigo se dé cuenta desde dónde empieza a caer Saúl. Y en el versículo 6 de 1 Samuel, capítulo 18, habla lo siguiente. Quiero que por favor lo busquemos. 1 Samuel, permítame leerlo. En el versículo 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, ¿sabieron quiénes? Las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir ¿a quién? Al rey Saúl, con panderos y cánticos de alegría y con instrumentos y danza. ¿Y qué cantaban las mujeres? En el versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban, decían: Saúl hirió a sus miles, y David ¿a quiénes? A sus miles. Desde ahí empezó a caer la vida de Saúl. Desde ahí. Desde una simple palabra de las mujeres. Y ahí recibió Saúl, ¿qué? Una herida. ¿Una herida por quién? Por las personas. Por las mujeres recibió una herida. ¿Cuántas veces usted ha dejado que personas que hablan terminan ¿qué? Hiriendo? Una herida. Sus heridas son el problema. Cuando yo no entro completamente en el pacto, cuando olvido la palabra del Señor, Saúl le olvidó lo que estaban diciendo las mujeres, porque dijeron que estaban contentas porque el rey había entrado bien, ellos estaban celebrando, pero las mujeres cantaron: David aún hirió miles, pero David sufrió miles. Desde ahí cambió todo David en su vida. Una herida. ¿Cuáles son nuestras heridas? Y lo seguro es que las heridas vienen ¿por qué? Por otras personas. Nosotros debemos entrar en el pacto y sanar lo que nos dijeron. Yo no debo estar pendiente de lo que las personas digan de mí. Yo debo pegarme ¿a qué? Al pacto, a lo que Cristo ha dicho de mí. ¿Y qué ha dicho Cristo de mí? Que al recibirlo soy ¿qué? Hijo de Dios. ¿Usted se pega todos los días a esa promesa de Dios? Eso es lo que usted debe escuchar. Usted no debe escuchar lo que el vecino dice o lo que la otra persona. ¿A quién usted va a pedir consejo? Le decía hace 8 días. Y nosotros siempre pedimos consejo ¿a quién? A personas que están ¿qué? Más heridas que uno mismo. Yo debo de entrar en el pacto. Por eso el pacto es importante. Entonces, las heridas de nuestra vida debemos sanarlas con Cristo. Por eso Cristo debe entrar en nuestra vida y sanarlas. Por un cántico, hermanos. La vida de Saúl tan fuera de sí, sin conexión con el pacto, una herida lo trastornó. Una palabra de las personas. Hermanos, no se dejen contaminar por lo que digan las personas afuera. Amén. No puedo dejar contaminar. Que las personas digan lo que quieran, pero lo que más importa es lo que la palabra de Dios dice. Yo tengo que encontrar en ella la guía, la dirección de Dios. En el versículo 8 que dice: y se enojó Saúl en gran manera. Versículo 8, la ira. No hay nada más terrible que una persona llena de ira. Y eso es lo que uno ve afuera todos los días. Todos los días uno ve personas llenas de ira, ¿o no? En el trabajo, en el transporte, en el supermercado. Todo el mundo, si están fuera del pacto, está lleno de ¿qué? De ira. Por todo pelea. Por todo peleamos. Se enojó. Se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra David. ¿Y qué David hizo? Cumplir la palabra del Señor.
Mientras usted siga aferrado al pacto, mientras usted cumpla la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con las personas allá afuera? Pues algunos lo van a ver con qué, con ira. No les va a gustar. ¿Qué le van a decir? Ah, eso sí es aburrido. ¿Qué haces si en una iglesia dando los diezmos y las ofrendas? ¿No ven que me están robando? ¿Están llenos de qué? De ira. ¿Por qué? Siempre le pregunto a la gente, ¿pero por qué te enojas por los diezmos y las ofrendas? ¿Acaso lo has hecho tú? No, pero los otros, no pienses en los otros, piensa en ti. Tú lo has hecho. No, yo no diezmo ni ofrendo. Pues ¿por qué te airas por los que lo hacen? Porque no entiende la palabra. Se llena de enojo porque lo hacen. Cuando una persona está fuera del pacto, tiene ira, está llena de ira. Por eso usted tiene que ver muy bien con quién usted se relaciona y orar al Señor para que pueda usted darle la palabra a esa persona también. Porque así no podemos estar siempre. La persona le gusta estar en ese estado, peleando con todo el mundo. Y eso pasa con el hombre separado de Dios. Pero el creyente, cuando pierde el pacto, entra nuevamente en este estado. Pelea con todo el mundo. Pelea en la iglesia. Pelea con el hermano porque se le sentó donde usted siempre se sentaba. Y entonces entra en contienda. ¿Sí o no? Yo conocimos una hermana que se enojaba porque uno se sentaba donde ella todos los domingos se sentaba. Hermano, esa es mi silla. Y hermano, pero ¿en qué momento la escrituró? Se enojan por esas cosas. Se enojan porque cambia algo dentro de la iglesia. Porque el pastor habla diferente. Se enojan. Yo hace poco vi un video de una hermana que cantaba, ahí entra la hermana con su vestido. Ah, pobre hermana, ¿sí? No sabe que el infierno la espera afuera. Es increíble que haya canciones de esta manera, ¿no? Mira el hermano no sé qué con el bigote, no sabe qué es el pudor ante el Señor. Y le decía, ¿qué es ese tipo de cosas? Mira la hermana, mira el grupo de alabanza. ¡Ah! Si fuera yo diácono, ya todos estarían fuera de la iglesia. Así decía la canción. ¿Por qué? Porque están cantando. ¿Por qué cantan diferente? ¿Por qué hacen? Porque ahí todo el mundo entra en qué? En ira. Pelea la iglesia. Pelea también usted en su casa, teniendo a Cristo en su vida. Eso es perder que una vida fuera del pacto. Yo no puedo ser como solo. Dice el versículo 8: y le desagradó este dicho y dijo a David: dirán a 10,000 y a miles, no falta más que el reino. O sea que la gente ya le estaba diciendo que él iba a ser ¿qué? El nuevo rey. Por eso estaba ¿qué? Enojado. Las personas, los comentarios, las cosas afuera. Pero eso, hasta aquí uno dice, ok, las heridas, la ira. Pero note el versículo 10. ¿Qué dice el verso 10? Dice el verso 10, aconteció el otro día que un espíritu que un espíritu que malo de parte de Dios tomó a quien, y el que se volvió loco. Para completar, con una herida lo llevó a una ira y después al verse loco. Un espíritu malo lo tomó. Y dice que desvariaba. Tenía enfermedades mentales. Veían a Saúl andando por el parque como loco, hablando solo, buscando la manera de matar a David. Cuando una persona está fuera de un pacto, o tiene una vida del pacto, eso es lo que lo lleva a desvariar, a pensar cosas que no son. Y eso es lo que lo lleva a Satanás. Tengan cuidado, hermano. Por eso esto es
importante el pacto. Miren lo que era. El pacto es tan importante. Por eso yo lo debo confirmar. ¿Qué les decía hace 8 días el Señor? Les decía, confirmen el pacto todos los días para no entrar en ese estado. Porque Saúl era un hombre que creía en Dios. Pero mire lo que pasó. Piensen en qué personas han dejado la iglesia. ¿Y dónde están hoy? ¿Qué están haciendo hoy? Hablando solos. Nosotros tenemos una compañera de trabajo que habla sola. Se planean las cosas sola. Ay, sí, voy a hacer esto, sí, tengo que hacer. Y se habla así, Sara, la profesora. Ahora, si usted hace lo que llamamos soliloquios, pues ojalá sean por un segundo, ¿no? Ah, sí, tengo que ir a comprar tal cosa. Ah, bueno, perfecto. Pero que usted esté como Saúl todo el día desvariando, pues hermano, preocúpese. Amén. Porque la vida de Saúl se había vuelto las 24 horas en matar. Una cosa es, mire hermano, yo se lo digo con certeza, ¿sí? Una cosa es uno odiar a alguien. Usted puede odiar a alguien, ¿sí? Al que lo traicionó, al que hizo algo, usted lo puede odiar. Pero que se le vuelva a usted la obsesión las 24 horas, el enfermo es usted. Usted es el que está mal. Porque yo lo puedo odiar hoy, ¿sí? Yo he sentido eso. Pero después hoy digo, ay Señor, en fin, Él está separado de ti. Pero Saúl tenía eso contra David. Ese man estaba tan loco que su obsesión se volvió ¿quién? David. Estaba tan obsesionado por matar a David que si usted sigue leyendo, mientras él tocaba el arpa, el otro le lanzó la lanza para matarlo. Eso es estar loco. Y después de que David huye, él se va a la región y Saúl se va detrás de David. De mejor volver al pacto, no. Dice, ahora voy a ir por David, lo voy a matar. Y no solamente se va a él, sino levanta todo un ejército para ir en contra de David. Eso es estar loco, hermano. Se le volvió su obsesión. ¿Dónde está usted obsesionado últimamente? ¿En qué? ¿En qué piensa usted las 24 horas? ¿En esa persona que vivió? ¿En eso que usted no tiene hoy? ¿En eso que le falta? ¿En eso que no tiene? Porque esa es una herida, que usted se da ira. Y no podemos permitirnos eso. ¿Amén? Cuando el año pasado estuve el primer año en el colegio, en Semana Santa, los niños me decían, profe, ¿para dónde va? Yo, aquí cerquita, Girardot, Espinal, Guam. Profe, me voy para Disney. Me voy para Egipto. Me voy para España, profe, me voy. Si uno no tuviera el pacto, ¿qué pensaría uno? Estos chamacos ya desde pequeñitos conociendo el mundo y yo también, ni he salido de Soacha. ¿Sí? Eso es lo que uno podría llegar a pensar. Pero créanme que había profesores que decían, y con enojo se van, hasta le restregan a uno para dónde se van. ¿Por qué? Echen que puedan ir por allá. ¿De qué les sirve tener todo? Si van a perder qué? Su alma, dice el apóstol Pablo. Confirme mi pacto. Miren lo que le pasó a Saúl. Una cosa lo llevó a otra y otra a otra peor. Y la obsesión por buscar a David para matar. Eso se volvió su vida. Y así nos puede pasar a nosotros cuando perdemos el pacto. El estado espiritual de Saúl era superficial, segundo punto. Su estado espiritual era ¿qué? Superficial. El estado espiritual de Saúl era superficial. Hermano, no porque una persona sea ya llamada por Dios y tenga un título, usted puede decir que esa persona tiene un estado espiritual que óptimo.
usted lee cuando el Señor llama a Saúl por primera vez, Saúl, la Biblia dice que Saúl que profetizó o profetizaba con los profetas del momento. Él profetizó. De hecho, cuando él fue a Rama a buscar a David para matarlo, él también entrando ahí profetizaba. Y nosotros decimos, oh, este tiene una gran unción porque profetizaba. Eso es un estado superficial. Porque todo aquel que no tiene al Cristo, no tiene el pacto, no puede entonces entender el plan de Dios. Y puede tener muchas señales de parte del Señor. Puede tener muchas. Pero mire, aún cuando Saúl tenía una vida que pudo profetizar, no entendió lo que tenía que hacer siendo rey de Israel. No guardó el pacto. Aún como ungido, aún siendo el rey, perdió. ¿Qué? No obedeció la palabra de Dios, perdió la palabra de Dios. Obedeció más a los hombres. Entonces, todas estas personas que no creen que tienen gran eminencia, tengan cuidado, porque puede profetizar, pero puede que no tenga el pacto, puede ser ungido, pero no obedezca la palabra del Señor, porque eso era lo que tenía Saúl. Saúl profetizó, pero nunca guardó el pacto. Saúl fue ungido como rey, pero obedeció más la palabra de los hombres que la palabra de Dios. Y por último, su vida estaba llena de ¿qué? De orgullo. Hermanos, ¿no saben que estamos llenos de orgullo y de miedo? Esa era su vida espiritual. Esa llegó a ser su vida de fe. ¿Qué es lo contrario a la fe? Lo contrario a la fe es el orgullo y el miedo. Porque cuando usted está seguro en el pacto, usted no tiene temor a nada. Usted es humilde, usted escucha la palabra del Señor, usted la obedece. Pero cuando usted está lleno de orgullo y de temor, usted hace todo lo contrario a lo que la palabra lo manda. Por eso tenemos que entender hoy la vida de Saúl. No podemos tener una vida superficial, una vida espiritual superficial, hermano. Tengan cuidado con eso. Oramos, amén. Leemos la palabra, amén. Venimos a culto, amén. Nos aferramos al pacto, amén. Entonces por eso estamos aquí. Aferrándonos nuevamente a ¿qué? Para no terminar teniendo esta vida y esta otro estado espiritual. Para evitar esas cosas, amén. Yo concluyo con lo siguiente. La conclusión de hoy. Debemos entrar confiadamente al trono de la gracia, dijo el autor de los Hebreos. Debo entrar confiadamente. Debo entrar al plan completo de Dios. Debo disfrutar de solo Cristo, sanar nuestras heridas, desechar el orgullo y el miedo. Eso lo debo desechar. Y debo empezar a ver la obra de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros hagamos 3 cosas importantes en esta mañana. Amén. Primero, para no tener esta vida y poder entrar en el pacto, lo primero que yo debo hacer es ¿qué? Es grabar la palabra. ¿Debo qué? Debo grabar la palabra. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Leámoslo, por favor. Leamos Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, no es que usted ahora imprima versículos bíblicos y los pegue por toda la casa. Eso no es grabar la palabra de Dios. Ese es el problema que tienen los judíos últimamente. Ellos graban la palabra de Dios poniéndola de esa manera. No, ¿dónde tiene que grabar esta palabra? ¿En dónde dice el versículo 6? Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. ¿Dónde debo grabar la palabra?
¿Por qué en el corazón? Porque Saúl dice que de él mana la vida. Miren, ¿quieren tener esta vida? Y de la abundancia del corazón. Saúl no grabó la palabra de Dios ¿en dónde? En su corazón. Por eso terminó como terminó. Entonces yo tengo que grabar ¿qué? La palabra ¿en dónde? En mi corazón. Sobre mi corazón, dice la escritura. Es leer, meditar, orar y decir, Señor, gracias por lo que me estás diciendo hoy. Porque como iglesia nosotros vamos hacia el plan de Dios. Vamos a evangelizar Soacha, Bogotá y Colombia, como lo veíamos ayer en el culto de líderes y obreros. Y como ayer en el culto de líderes y obreros les decía, hermanos, lo más importante es que nos concentremos en que en el pacto que es Cristo, para llevar el mensaje de salvación a otros. Porque tenemos una tarea titánica, ¿sí? Pero no imposible, que es salvar ¿qué? Soacha, Bogotá y Colombia. ¿Lo vamos a hacer? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Por eso debemos grabar la palabra. Esto hay que desecharlo. Esto hay que quitarlo de nosotros. Y esto también hay que quitarlo de nosotros. Debemos concentrarnos en lo que es Cristo. Amén. ¿Quién es Cristo? Por eso debo grabar la palabra. Si yo grabo este pacto en mi vida, voy a ver con claridad el plan de Dios. Lo grabo a través de la oración. Por eso esta semana, hermano, ore con la palabra. Lo segundo que debo hacer es grabar, enraizar la palabra. ¿Debo qué? Enraizar la palabra de Dios, la debo enraizar. Lea conmigo Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 del 20. Jesús explicó la parábola del sembrador, amén. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Necesitamos ahora que enraizar la palabra profundamente. ¿En dónde la debemos enraizar? En nuestro espíritu, hermano. Amén. ¿En dónde? En el corazón. No solamente tiene que llegar hasta lo más profundo. Por eso la palabra en Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta ¿qué? Hasta partir el alma. Tiene que enraizarse ¿en dónde? En mi espíritu. Mateo capítulo Mateo 13 del 20 al 23. Entonces ahí ya tengo cómo estar completamente en el pacto. Debo grabar, debo enraizar la palabra del Señor. La debo grabar en mi corazón, la debo tener aquí, pero también la debo tener en el espíritu. ¿Para qué? Para que yo sea inamovible, para que ningún problema, porque aquí dice que los afanes del mundo, ¿sí? Que la aflicción, la persecución, los afanes de este mundo, el engaño, las riquezas que ahogan la palabra. Muchos creyentes pierden de verdad el plan de Dios. ¿Por qué? Porque están preocupados por lo que les hace. Señor Jesús dijo, no oren por esas cosas, porque vuestro Padre que está en los cielos ya sabe qué cosas tenéis que necesitar. Por último, entonces, ¿qué va a pasar? Que por medio de la oración, por medio de la palabra y el culto,
nuestra naturaleza cambia. Tenemos una nueva naturaleza. Por eso terminamos siendo como David. Espero que esta mañana la palabra del Señor haya llegado a su vida y espero que haya hoy recibido mucha clase de parte del Señor. Que podamos nosotros disfrutar, porque necesitamos lavar, enraizar para tener esa naturaleza del Evangelio. Por eso nuestro culto es importante, viernes, sábado y domingo. Por eso nuestra vida de fe es importante todos los días. Nuestro culto diario. No, un segundo, por 5 minutos por lo menos al día. Tenga un culto, busque la dirección de Dios, busque el plan de Dios. Porque si no, nuestra vida termina siendo un fracaso. Volvemos a aquel estrés, engañados por Satanás, llenos de fracaso. Todo lo que emprendemos fracasa, no hay ningún éxito en nosotros. Pero si nos aferramos al pacto, si confirmamos el pacto todos los días, podemos ver que el plan de Dios en nosotros. Podemos ver el plan de Dios. Hermanos, que sea el Señor Jesús llenándonos todos los días de su palabra. Amén.